Bien, en este circuito te voy a explicar cómo diseñar un circuito electrónico que nos permita generar una intensidad variable de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA, porque a veces necesitamos introducir esa señal de corriente variable a un PLC o a un controlador lógico o programable, a un controlador electrónico en general, y no es fácil hacer eso. Es muy fácil, por ejemplo, introducir una tensión variable. Una tensión variable con un potenciómetro alimentado entre 0 y 5 voltios, pues podemos generar tensiones entre 0 y 5 voltios. Muy fácil, pero la corriente no lo es tanto. Y por lo tanto, te voy a enseñar con todo lujo de detalles cómo, a partir de este lienzo en blanco, vamos a ir paso a paso a cómo diseñar este tipo de circuitos, que te va a servir para que veas y para que aprendas cómo se hace esto de diseñar los circuitos. Tenemos una idea y queremos plasmarla en un circuito electrónico. Así que no te lo puedes perder porque aprenderás una cosa más. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Cómo generar una tensión variable entre 0 y 5 voltios? Bueno, pues en principio lo que hacemos es un potenciómetro, ¿vale? Y ese potenciómetro aquí en masa y aquí lo alimentamos a 5 voltios, ¿vale? Aquí ponemos masa, aquí pondríamos tenemos el cursor y evidentemente entre este punto y este punto pues vamos a tener una tensión variable que va a ser 0 cuando el cursor esté abajo y 5 voltios cuando el cursor esté arriba. Muy fácil. ¿Y si quisiéramos generar una tensión variable entre 1 y 5 voltios? Porque a veces hay casos en los que necesitamos ese tipo de tensión. Bueno, pues ya no sería tan sencillo, pero bueno, tampoco sería muy difícil, ¿no? Colocaríamos aquí una resistencia, ¿vale? Y yo quiero que en esta resistencia haya un voltio. Y en esta resistencia haya pues entre 1 y 5, que sería este cursor. Entonces, ¿qué valores tendría que tener esas dos resistencias? El potenciómetro lo vamos a fijar, vamos a elegir un valor, por ejemplo, de 10 K, valores siempre de decenas de K para que la intensidad que circule por aquí sea pequeña y el consumo de esta batería pues sea pequeño. Bien, pues, ¿qué resistencia pongo aquí para tener aquí un voltio? Bueno, pues vamos a hacer los cálculos. Vamos a llamar, por ejemplo, a esto R1 y decimos, a ver, para tener una tensión en R1 a partir de 5 voltios, que se va a repartir, esa tensión de 5 voltios se va a repartir una parte para R1 y otra parte para R1 y para la resistencia, para el potenciómetro que vamos a llamar P1, ¿vale? P1. Bien, ¿lo conocemos todo? Sí, todo menos R1. Entonces, hemos dicho que la tensión aquí queremos que sea de 1 voltio, entonces, pues nada, sustituimos aquí los valores, 1 voltio, 5, R1, R1 y ahí 10 K. Bien, pues vamos a despejar de aquí R1, eso es una habilidad matemática, ¿vale? Pues muy fácil, mira, estos dos elementos que están aquí dividiendo, lo vamos a pasar para ahí, R1 más 10K, y este de aquí que está en este término lo vamos a pasar para aquí, R1, y tendríamos este pasar por aquí, esto sería 5. Esto lo partimos en 2 y tendríamos 1 más 10K partido de R1 igual a 5. Este 1 lo pasamos para aquí y tendríamos 5 menos 1. 5 menos 1. Bien, que serían 4. 4. Por lo tanto, R1 lo pasamos para aquí, el 4 para aquí. Es decir, sería 10K partido de 4 igual a R1. Por lo tanto, R1 sería 2,5K.
así de fácil, ¿vale? Pero, ¿hay resistencias de 2,5K? Igual no. Justo de 2,5K. Yo quiero 2,5K justo. Pero ya sabes que las resistencias tienen una tolerancia. Y si encontrábamos una resistencia, que ahora mismo no me acuerdo si la hay exactamente de 2,5K, pero lo que hacemos es utilizar un potenciómetro y ajustar ahí al valor correcto, ¿vale? Utilizamos un potenciómetro de precisión, como este que ves ahí en la imagen, un trípode de eso, un trimmer, ajustamos con el destornillador, y entonces aquí lo que ponemos es, ni más ni menos que es un potenciómetro, y vamos a elegir un potenciómetro de 5K, ¿vale? Y ese potenciómetro de 5K lo ajustaríamos, el ajuste sería a 2,5K, ¿vale? Ajustaríamos así. Entonces, bien, pues nada, ya tendríamos aquí un voltio y ya podríamos generar tensiones entre 1 y 5 voltios. Bien. Por ahí no hay ningún problema. Muy sencillo. Bien, ahora ¿cómo hacemos para conseguir una intensidad variable? Lo que decíamos era que necesitamos conseguir de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA. Y se me ocurre una idea. Voy a convertir esta variación de tensión en una variación de intensidad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un voltio y quiero conseguir 4 mA, ¿qué resistencia tengo que poner? Pues nada, dividido por la ley de Ohm, 1 entre 4 mA, y estos son 250 ohmios. O sea que cuando tengo una resistencia de 250 ohmios y le aplico una tensión de 1 voltio, por ella va a circular una corriente de 4 miliamperios. Y para los 20 miliamperios, ¿qué tensión necesitaría? O sea, si hago pasar 20 miliamperios por una resistencia de 250 ohmios, pues multiplicamos 20 miliamperios por 250 y me salen 5 voltios. Uy, perfecto. O sea que con 1 voltio voy a conseguir 4 miliamperios y con 5 voltios voy a conseguir 20 miliamperios en una resistencia de 250 ohmios. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues vamos a recurrir a los amplificadores operacionales, que son los mejores, el mejor componente, el más versátil de la electrónica analógica. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces vamos a partir de esa resistencia teórica de 250 ohmios. Claro, conseguir lo que digo, necesito una resistencia justo de ese valor. Y claro, ya sabes que si compramos una resistencia de 250 ohmios, que no la va a haber, 270, 220, 240, entonces voy a utilizar un potenciómetro de precisión, una resistencia ajustable de precisión, y que puede ser de 500 ohmios o de 1K, la que quieras, ¿vale? Entonces, si cogemos la de 500 ohmios y la ajustamos ahí para conseguir 250 ohmios, pues ya está, ese ajuste. Bien, esta resistencia vamos a ponerla a masa y vamos a ver cómo hacemos. Voy a utilizar un amplificador operacional, como te decía. Un amplificador operacional. Bien. Las dos entradas. Voy a llevar la entrada inversora. Voy a hacer una realimentación. Y voy a utilizar un transistor que es el que me va a dar la corriente por aquí. Y esto lo voy a llevar con una resistencia ahí. Y esto ahí. Bueno, en principio esa resistencia no la necesita. Vamos a ponerlo así. Entonces, fíjate. Aquí sería la salida. Esto va a ir alimentado, vamos a poner, por ejemplo, 12 voltios. Y este amplificador operacional entre 0 y 12 voltios. Ese amplificador operacional podría ser el
LM358. El LM358 viene en el mismo circuito integrado dos amplificadores operacionales, ¿vale? De momento vamos a utilizar este. Y aquí lo que ponemos sería la carga, es decir, podría ser esa entrada del PLC, esa entrada del controlador lógico programable, y vamos a representar que va a tener por ahí una resistencia de carga, ¿vale? Y entonces, fíjate, aquí necesitamos una tensión variable de 1 a 5 voltios. Entonces, como tengo realimentación negativa a través de base emisor de este transistor, como tengo realimentación negativa, pues este amplificador operacional, la tensión de entrada va a ser despreciable, porque siempre que haya realimentación negativa, siempre que tengamos esta unión ahí, ¿vale?, podemos considerar despreciable esa tensión, porque aquí vamos a tener una tensión que puede ser 2, 3, 4, 5, los voltios que sea, y esa tensión dividida de la ganancia que tiene este amplificador operacional, que es muy grande, nos da aquí una tensión de entrada muy pequeña que le vamos a despreciar. Entonces, esta tensión que tengo aquí es la misma que voy a tener aquí, y por lo tanto la misma que voy a tener aquí. Es decir, que introduciendo por aquí una tensión de 1 a 5 voltios, vamos a tener en esta resistencia una tensión de 1 a 5 voltios, ¿vale? ¿Sí? Entre aquí y aquí, la misma tensión que tengo a la entrada. Lo que va a hacer el transistor es proporcionar esa intensidad, ¿vale?, para no sobrecargar a este amplificador operacional, Para no sobrecargarlo ponemos este transistor. Entonces, el operacional va a enviar una corriente que será la corriente de base, y el transistor va a amplificar esa corriente, va a regular esa corriente, que es la que va a circular de colector a emisor, ¿vale? O sea que por aquí, como vamos a demandar una corriente variable entre 4 cuando hay aquí 1 voltio y 20 miliamperios cuando hay aquí 5 voltios, y lo mismo que sería más o menos por aquí, porque esta corriente de base va a ser de microamperios, ¿vale? Bien, ¿cómo conseguimos esta tensión? Pues a partir de esta, ¿vale? Como el LM358 tiene dos amplificadores operacionales, bueno, pues vamos a elegir el otro, ¿vale? Esto podría ser así. Aquí hacemos la realimentación y esta señal la llevamos ahí, ¿vale? Entonces, este no falta alimentarlo porque el circuito integrado ya se alimenta por aquí, y ya tendríamos el circuito diseñado, ¿no? Entonces aquí lo que nos va a permitir es conseguir tensiones entre 1 y 5 voltios, y por lo tanto intensidades entre 4 y 20 miliamperios por aquí, por la carga. Bien, pero si quisiéramos tener intensidades de 0 a 20 miliamperios, tendríamos que tener aquí tensiones de 0 a 5 voltios. Entonces lo que hacemos es colocar aquí un pequeño switch a masa. Esta resistencia la tenemos ajustada a 2K5. Cuando esto esté abierto, aquí tenemos 1 voltio, y cuando esto esté cerrado, pues aquí tendremos 0 voltios, y podremos variar entre 0 y 5 voltios, y tendríamos a la salida entre 0 y 20 miliamperios. O sea que tenemos las dos posibilidades. Bien, entonces, resumiendo, lo que conseguimos es tener aquí una tensión variable entre 0 y 5 voltios para conseguir aquí, por esta entrada del PLC, por ejemplo, un controlador electrónico, una corriente de 0 a 20 miliamperios, o tener aquí una tensión variable, abrimos aquí, tener aquí una tensión variable de 1 a 5 voltios para conseguir aquí una corriente variable de 4 a 20 miliamperios. Bien. En este punto también podríamos disponer de una tensión variable de 0 a 5 voltios o de 1 a 5 voltios. Pero esto tiene una limitación, porque yo te pregunto, si esta resistencia de entrada del circuito del PLC, aquí estos son los dos tornillos que tenemos
para introducir, para conectar ahí el transmisor de presión, de temperatura, lo que sea, si esa resistencia de carga fuera de 1 kiloohmio, fuera de 1000 ohmios, ¿funcionaría este circuito? ¿Qué te parece? Vamos a mirar, ¿no? Fíjate, cuando yo tengo por aquí la máxima corriente, que serían los 20 miliamperios, cuando por ahí tengo la máxima corriente, aquí lo que tengo son la máxima tensión, es decir, 5 voltios, ¿no? ¿Qué tensión tendríamos entre colector y emisor? Bueno, la tensión colector-emisor, lógicamente, va a depender de la tensión que tengamos aquí. Cuanto menos aquí, más aquí. Cuanto más aquí, menos aquí. Bien. Como mínimo aquí, ¿qué tensión tendríamos? Tienes que recordar que este transistor está trabajando en su zona lineal, está regulando, y cuando está regulando, es decir, no trabaja en conmutación, cuando está regulando, tiene que trabajar en la zona lineal. Recuerda que la característica de la corriente de colector versus en función de la tensión colector-emisor, la característica tiene algo así, se comporta algo así, tiene una zona ahí curva y después tiene una zona ahí lineal. Esta zona curva no nos interesa nunca trabajar en ella cuando el transistor está funcionando como un regulador, en su zona, en su comportamiento analógico, su zona activa. Y este margen de tensión se estima en unos 2 voltios aproximadamente. Es decir, que la tensión mínima sería de 2 voltios, para que trabaje en esta zona lineal donde el transistor regula perfectamente. Y entonces aquí que nos queda 5 y 2, 7, hasta 12, 5 voltios. Por lo tanto, si por aquí va a circular 20 miliamperios y aquí tengo 5 voltios, esta resistencia tendría que ser ¿de cuánto? Pues esa resistencia máxima, la resistencia máxima sería 5 partido de 20, 250 ohmios. Sería el valor máximo que yo podría colocar aquí. Eso sería una limitación. Fíjate que cuando ves un datasheet de las características del circuito de entrada de una entrada analógica de un PLC, por ejemplo, el fabricante especifica una resistencia máxima, y pone resistencia máxima, tantos ohmios, 400, 1000 ohmios, 800, lo que sea. Entonces, a veces nos interesa que ese valor sea un poco mayor, ¿no? Que ese valor sea un poco mayor. Porque claro, mirando las características del PLC, imagínate que sean de 400 ohmios su resistencia de entrada. No nos vale este circuito. ¿Cómo podemos conseguir que sí nos valga? ¿Cómo podemos elevar esa resistencia máxima? Bueno, pues elevando esta tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque al elevar esta tensión tenemos aquí más margen de tensión. Fíjate, si lo vamos a elevar a 24 voltios, 24 voltios es una tensión que se utiliza mucho para los PLCs, 24 voltios. Y amplificador operacional, lo mismo, 24 voltios, porque el LM358 admite alimentación simple hasta 32 voltios, por lo tanto tenemos margen suficiente. ¿Qué tendríamos entonces aquí? Pues aquí tendríamos 12 voltios más, 12 más 5 voltios. Entonces, ahora dividimos 17 entre 20 miliamperios y nos daría el valor de esta resistencia. 17 voltios entre 20 miliamperios, 850 ohmios. Bueno, pues nada, ya hemos conseguido una resistencia mayor de 850 ohmios como máximo, ¿vale? Para alimentación de 24 voltios, porque esa sería la alimentación de 12 voltios. Bien, bueno, más cosas. Fíjate que aquí he puesto una resistencia de 100 ohmios. Esa resistencia lo que hace es equilibrar el circuito de polarización de este amplificador operacional, porque ya te expliqué siempre, ya te digo siempre, que la corriente por aquí, por las entradas, es despreciable. No es cero, es despreciable, es muy pequeña, pero es despreciable.
pero no es cero. Y entonces, para que el circuito de entrada, que es un amplificador diferencial, esté equilibrado, la resistencia que ve esta entrada y la que ve esta entrada tienen que ser lo más iguales posible. Entonces, como la impedancia que ves sería la de aquí, esta impedancia de salida de aquí, pues más o menos se pone esta resistencia de aquí de esos 100 ohmios, ¿vale? Bueno, esto ya te lo expliqué en un vídeo en el bloque de amplificadores operacionales que tengo en mi canal, en el curso de electrónica analógica. Entres en mi canal, vas al bloque de amplificadores operacionales y ahí tienes todos los vídeos relacionados con amplificadores operacionales, ordenados por clase para que la explicación se vaya entendiendo, ¿vale? Entonces, en el curso de analógica tenemos vídeos, bloque 1, conocimientos básicos, análisis de circuitos, etcétera, teoremas, Kirchhoff, etcétera, Thevenin, Norton, bueno, todo. Una vez que hayas sabido toda esa parte, pasas al bloque 2, diodos, al bloque 3, transistores, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, no sé, no va así, me parece que el primer bloque, después vas a bobinas, condensadores, en continuo, en la antena, en fin. Hay que seguir el orden de los bloques y dentro de cada bloque seguir el orden de las clases. Bien, entonces, vamos a ver otra historia más. Yo aquí tengo 24 voltios para alimentación del circuito y de los amplificadores operacionales. Pero claro, hemos puesto aquí 5 voltios. ¿Cómo conseguir esos 5 voltios? Bien, pues muy fácil. A partir de los 12 voltios o de los 24 voltios, dependiendo de cómo quieras hacer el circuito, cómo conseguir 5 voltios, podríamos utilizar un regulador integrado de 3 terminales como el 7805, que te da 5 voltios a la salida, ¿vale? Entonces, bueno, hacer eso ya te lo expliqué en un vídeo en las fuentes de alimentación lineales, que es sencillo. Voy a explicarte otra alternativa, que sería utilizando el TL431 o el LM431. Es un circuito, es un componente muy utilizado, y tiene 3 terminales, tres terminales: el cátodo, el ánodo y el terminal de referencia. Entonces, ¿cómo conseguir 5 voltios con este regulador? Tenemos que saber que él va a hacer todo lo posible para que la tensión entre el terminal de referencia y el ánodo sean de 2,5 voltios, ¿vale? Y yo lo que quiero conseguir son 5 voltios. Bueno, pues lo que hago es, aquí coloco un resistor, ¿sí?, en serie con otro resistor, y en serie voy a poner otro resistor. ¿Por qué hago esto? Mira, yo quiero conseguir 5 voltios, pues en estas dos resistencias también tendremos que tener 2,5 voltios, ¿no? Aquí tendremos que tener también 2,5 voltios igual que aquí. Con lo cual aquí tendremos que tener la misma resistencia que aquí, para que haya la misma tensión. Es decir, que si tengo 2,5 voltios en esta resistencia, voy a poner, por ejemplo, de 10K, pues estas dos tienen que sumar 10K. Claro, 10K no es un valor, es el valor teórico, pero realmente la resistencia modulada Copress tiene una tolerancia. Entonces, para conseguir 5 voltios exactos, yo tengo que colocar una resistencia ajustable, un trimmer, ahí, para hacer ese ajuste preciso de 5 voltios, por la tolerancia de las resistencias. Entonces, yo puedo elegir ahí 5K y aquí puedo elegir, no sé, 6K8 o 10K, un potenciómetro siempre mayor de 5K, 10K. Entonces ajustaríamos este potenciómetro hasta que consigamos aquí tener 5 voltios, ¿vale? ¿Esos 5 voltios de dónde van a venir? Lógicamente van a venir, aquí ponemos una resistencia, van a venir de la alimentación que nosotros tengamos aquí. Imagínate que aquí tenemos, pues, los 24 voltios, ¿vale? 24 voltios. Bueno, pues aquí tendremos la resistencia limitadora y entre aquí y aquí tenemos 5 voltios, y esto es lo que va a alimentar con 5 voltios a estas dos resistencias que suman 10 y 2,5, 12,5 K. Entonces, mira, si aquí tengo 5 voltios, ¿qué intensidad va a venir por aquí? Pues dividimos 5 entre 12,5, 5, 12,5,
0,4 miliamperios. 0,4 miliamperios. Por aquí vamos a tener lo mismo, 5 voltios, y estas dos van a sumar 20 kiloohmios. 10 aquí y 10 aquí, bueno, 20 kiloohmios. 5 entre 20, 0,25. O sea que por aquí 0,25 miliamperios. Vale. Por aquí, no sé, puedo poner 5 miliamperios porque el fabricante me dice que la intensidad por aquí habría que estar entre 1 y 100 miliamperios. 1 y 100 miliamperios. Nosotros ponemos una resistencia pequeña de 5 miliamperios aproximadamente, ¿eh? Entonces fíjate, 0,65, 5,65, ¿vale? Miliamperios, que sería la corriente que vendría por aquí, ¿vale? Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff. Yo tengo aquí 24 voltios, aquí tengo 5 y aquí tengo una caída de tensión que serían 7 voltios. 7 voltios, hombre, como que 7 voltios. 24 menos 5, 19. 19 voltios, ¿vale? Entonces, ¿qué tensión tenemos aquí? 19. ¿Qué corriente tenemos por aquí? 5,65. Entonces, 19, ley de Ohm, 5,65 miliamperios, 3K3, me sale 3,36. Ponemos ahí una resistencia de 3K3, ¿vale? Bien, aquí tienes el circuito simulado. Como ves, tenemos los dos amplificadores operacionales que están integrados en el mismo chip, el LM358, y como transistor he utilizado el BC547. Bien, fíjate que utilizo una alimentación única de 24 voltios y consigo los 5 voltios con el montaje basado en el L431. Con los dos resistores aquí puedo utilizar estos porque me dan justamente los 10K y tengo aquí 5 voltios. O sea que si pincho aquí con un voltímetro, ¿vale? Pues podríamos ver aquí, vamos a ampliar esto más, apariencia 14 y eliminamos aquí esto, vamos a eliminar los valores que no quiero que se vean y ahí tendríamos los 5 voltios en este punto, vale. Con esta resistencia variamos la tensión en este punto y este punto es el que nos está midiendo aquí ahora, que está midiendo 30 milivoltios, o sea, prácticamente cero, porque tenemos esto conectado a cero, ¿vale? Entonces aquí tenemos 0 voltios y esto lo tengo puesto abajo y me está midiendo 0 voltios prácticamente. Y por lo tanto, por la carga de 500 ohmios está circulando 123 microamperios, nada, 0 miliamperios. En cambio, si abro aquí, pasaríamos a tener 1 voltio. Ahora aquí en este punto, el cursor tendríamos 1 voltio, aquí 1 voltio, aquí en esta resistencia 1 voltio partido de el valor que tengo aquí ajustado, que sería el 75% de 1K, o sea que aquí tendríamos 250 ohmios, porque tenemos esto cortocircuitado, la cuarta parte cortocircuitada, entonces tendríamos solamente 250 ohmios y medimos una corriente de 4 miliamperios que podemos ir variando. Fíjate que si aumentamos aquí la tensión, pues con 3 voltios tendríamos aquí 12 miliamperios y con una tensión de 5 voltios, aquí, pues tendríamos los 20 miliamperios, ¿vale? O sea que el circuito se simula perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por tu atención hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, me das un like, por favor, y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.